En la materia que se ha visto durante algunas clases, se ha querido hablar de la palabra de Dios. Estamos en el tema general de las Escrituras. ¿Qué son las Escrituras? ¿Cómo vinieron las Escrituras? Por lo que empezamos hablando de la historia, es decir, cómo hemos llegado en última instancia a tener una Biblia de 66 libros en nuestra mano. Así que hicimos todo un recuento histórico de cómo, desde que no había nada, que tuvo que pasar históricamente para tener una Biblia en nuestra mano. Lo segundo que vimos fue unas características de la palabra de Dios. Es un libro especial, entonces tiene unas características especiales. Es inspirada, es autoritativa, es suficiente, es clara y es confiable. Puesto que la Biblia no es como cualquier otro libro, pues no tiene las mismas características. Estas características son exclusivas de la palabra de Dios. Y ahora mirábamos unas implicaciones. Quiere decir que si Dios en su divina voluntad ha hecho todo un trabajo en la historia para revelarse a sí mismo, para revelar su voluntad, para dejar esta revelación por escrito, si tenemos un libro inspirado, autoritativo, suficiente, confiable, claro, ¿eso a qué nos arroja? Primero mirábamos a que este libro entonces no es un lujo para las personas ni para los creyentes. Es un libro necesario. El pueblo de Dios necesita la palabra de Dios. No hay otro medio por el cual el pueblo de Dios pueda conocer a Dios de forma infalible, inerrante, ni hay otro medio donde esté registrado todo lo que nosotros necesitamos saber para nuestra salvación, nuestra vida, nuestras doctrinas. Invertimos 4 clases para hablar de la doctrina del cesacionismo, es decir, ya que la palabra de Dios es suficiente, está completa, no necesitamos más revelación de la voluntad de Dios. Es decir, en pocas palabras, no creemos que Dios hoy siga hablando su palabra a través de los medios que antiguamente usó, como profetas, como las visiones, los sueños, aún los apóstoles. Nosotros creemos que el testimonio de ellos quedó registrado en la palabra de Dios. Si uno a la par cree que tiene una palabra de Dios que es suficiente para revelarnos todo de Dios y su voluntad, y al mismo tiempo cree que hoy Dios sigue hablando por profetas y apóstoles, cosas así, o tiene una contradicción práctica y teórica, porque si Dios está hablando para la guía del pueblo de Dios, quiere decir, por fuera de la Biblia, quiere decir que la Biblia entonces no es suficiente, no está completa. Y si es completa y suficiente, ¿para qué esos medios de conocer lo que ya tenemos aquí? Pero la tercera implicación, que es el tema que vamos a mirar hoy, es la iluminación. La iluminación. Es un tema muy importante, hermanos, porque nos lleva a reconocer la dependencia que nosotros tenemos ante Dios. Ya la hemos reconocido durante toda la clase. ¿Por qué? Porque, hermanos, la palabra de Dios no fue el producto del intento del hombre para conocer a Dios. La palabra de Dios es más bien la obra de Dios dándose a conocer al hombre, y dependemos de su palabra. Pero si reconocemos que Dios ha dado su palabra como único medio de conocimiento, fe y obediencia salvadores, si reconocemos que la palabra de Dios es el modo final de la revelación especial, y si no tenemos otra fuente de revelación de este conocimiento, por cuanto los dones que hablábamos ahorita cesaron, entonces usted y yo necesitamos entender este libro. Necesitamos entenderlo. Si mi correcto conocimiento de Dios, si mi conocimiento correcto de la salvación en Cristo, es decir, todo lo que yo debo saber y hacer para ser salvo, si mi conocimiento de las doctrinas, es decir, aquello que debo creer,
Si mi conocimiento de cómo vivir para la gloria de Dios, es decir, nuestra vida y santificación, está sujeto al contenido de la Biblia, es mejor que entendamos bien el contenido de la Biblia. Muchas personas pueden acercarse a la Biblia, pero en realidad la experiencia, la observación nos dice que la mayoría de personas que se acercan a la Biblia se acercan de forma incorrecta. Tergiversan su significado, la tuercen, como afirma segunda de Pedro 3:16. Dice, casi el apóstol Pedro, hablando de los escritos de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que este texto de 2 de Pedro 3:16, ¿qué nos dice? Que en realidad hay hombres que, ya sea porque no entienden, son indoctos, o sea porque son inconstantes en la palabra, tuercen las escrituras para su propia perdición. Y segunda a los Corintios 2:17 también afirma tal verdad. Dice la palabra, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Aquí el apóstol Pablo habla de algunas personas que medran falsificando la palabra de Dios. Bueno, medran falsificando en el idioma original es la palabra cateleuntes, y eso no nos diría nada a menos que supiéramos que esta palabra significa ese vendedor ambulante de baratijas. No estamos hablando del vendedor ambulante que nos vende cosas buenas, sino de ese vendedor que nos dice, mire, este reloj es de última, es lo último, es de marca. Claro, es de marca mientras se lo pone usted, luego eso se desarma, ¿no es así? Claro. Esta palabra es la que se usa aquí. Así que el apóstol usó una palabra muy conocida de esos vendedores de baratijas que le meten a usted cosas caras y como verdaderas, pero es algo falso. El apóstol dice, porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que entonces hay individuos, hay personas que hacen eso con la Biblia, que la tergiversan, que le meten a usted una doctrina falsa y usted piensa que le están dando una sana doctrina. Esto lo digo para que entendamos, hermanos, que no todo el que se acerca a la Biblia la entiende bien. Hay mal entendimiento. Es más, hermanos, ¿de dónde han surgido las herejías? Hermanos, cada herejía puede decir, la Biblia dice, la Biblia dice. Bueno, la Biblia dice mal interpretada a esto y lo otro. Del mal entendimiento, de la mala interpretación han surgido las herejías y sectas. Entonces es mejor que como pueblo de Dios entendamos la Biblia en sus términos, según el sentido en la cual la Biblia fue escrita, fue dada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios ha querido hacer al darnos su Espíritu, y específicamente haciendo que Él nos ilumine en el conocimiento de la palabra de Dios. Nuestra confesión de fe, ahí usted la tiene en su mano, en la segunda parte de su himnario seguramente, en el capítulo 1, en el párrafo 6, en el 1:6. Bueno, también lo puede ver aquí al frente. Dice, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra.
Aún nuestra confesión de fe, y no lo creemos porque está en la confesión de fe, lo creemos porque creemos que es una verdad, necesitamos, como pueblo de Dios, además de la palabra de Dios, ser iluminados en el corazón para entenderlas. No quiere decir que la Escritura no se basta, pero hermanos, el punto es, ¿de qué nos serviría una lámpara en un lugar oscuro, tan alta, si usted y yo estamos ciegos? Entonces, ¿qué tiene que hacer el Espíritu de Dios? Iluminar nuestro entendimiento para poderlo entender. Vamos a la definición. ¿Cómo definiríamos la iluminación de la palabra de Dios? Bueno, vamos a acercarnos de forma humilde a este tema. De hecho, esta doctrina lo que va a hacer es fomentar más nuestra humildad en caso que estemos andando en caminos de humildad, o nos humilla en caso que no. ¿Cómo definiríamos la iluminación? Es el proceso por el cual Dios, específicamente el Espíritu Santo, nos capacita para entender su palabra y aplicarla a nuestras vidas. Es esa obra de Dios, específicamente del Espíritu Santo, que nos capacita para entender su palabra y aplicarla a nuestras vidas. Y si somos maestros y predicadores, es la obra que también nos capacita para explicar su palabra y aplicarla a la vida de nuestros oyentes. Así que aquí tenemos un significado un poco más amplio, ¿no? Si es para el creyente, para todo creyente, incluyendo los predicadores, porque los predicadores también somos creyentes, es la obra de Dios capacitando nuestras mentes para entender la palabra y aplicarla. Pero en el caso de los maestros, es también añadido a esto la capacidad de explicar la palabra y aplicarla al corazón de los oyentes. La iluminación no es dar nueva revelación, sino es una obra dentro del individuo que le capacita para entender, para amar, para ser persuadido, para ser convencido que lo que dice la palabra de Dios es real, que se puede aplicar, y en el caso de los maestros, hasta su explicación y aplicación. Un autor dice: es necesaria una iluminación del Espíritu Santo para adquirir un conocimiento práctico y salvador de la verdad contenida en la Escritura. Esta necesidad, y buen apunte de este autor, esta necesidad no resulta que la revelación sea oscura o incompleta, sino del hecho que el hombre en su estado natural es incapaz, por su carnalidad, de discernir las cosas del Espíritu. Ahora, para entender más, las personas que han seguido la serie, esta iluminación espiritual difiere de la inspiración, no es igual iluminación e inspiración. La iluminación espiritual difiere de la inspiración, son dos obras distintas. Ya en toda la materia hemos visto que una cosa es revelación, otra es inspiración, otra iluminación. Al menos en tres asuntos se distancia. Por ejemplo, que la iluminación del Espíritu no trae nuevas verdades a la inteligencia, no, sino que dispone la mente y el corazón del hombre para el discernimiento espiritual de la verdad ya dada en la Escritura. Así que nadie puede decir: el Señor me está iluminando, que tal cosa y eso que dice no está consignado en la palabra. Eso no es ninguna iluminación, eso es una pretensión, pero no iluminación. La iluminación no trae a la mente del individuo o del creyente verdades que no estén en la palabra, no. La iluminación dispone el corazón, dispone la mente, nos abre el entendimiento para entender la verdad que ya está en la Escritura. No es que el Espíritu Santo venga a hablarnos otras verdades que no estén en la palabra, sino que viene a hacernos entender lo que está en la palabra de Dios. Segundo, la segunda diferencia en que
La iluminación es un elemento de la regeneración que es común a todos los hijos de Dios, no como la inspiración, que fue exclusivo de profetas y apóstoles. Ellos hablaron siendo inspirados por Dios. Ningún creyente, después de un profeta o un apóstol, puede decir, atención, lo que voy a decir es inspirado. Es decir, es mejor que lo copie en su Biblia, porque esto añade este versículo. No, inspirados solo fueron los hombres que Dios usó para traer la palabra de Dios. Pero la iluminación no es exclusivo, es común a todos los regenerados. Gloria a Dios, porque es un don que Dios nos da con la regeneración. Bueno, vamos a ver algo más adelante, pero tenga eso en mente. Y tercero, la iluminación es de uso privado y personal, no público. No estamos afirmando que la iluminación que Dios nos dé de un texto sea igual a un versículo bíblico. No. El versículo, hermano, donde se lea es palabra de Dios. Nuestras conclusiones no. Dios quiera que nuestras conclusiones sean muy apegadas a la Biblia. Pero hermanos, una cosa es lo que Dios nos ilumina a nosotros de su palabra, y entonces Dios nos guía a través de ello, pero nuestras conclusiones no son la palabra de Dios. Ahora, reconocemos al menos 3 aspectos de la iluminación del Espíritu Santo. Reconocemos al menos 3 aspectos de la iluminación del Espíritu Santo. Una de ellas es general, dada a los no regenerados. Las otras 2 aplican exclusivamente al pueblo de Dios. No me estoy contradiciendo con el punto anterior, que dije que la iluminación era un fruto de la regeneración. No me estoy contradiciendo, solo que quiero que entendamos en las mismas palabras bíblicas cómo se ve esto. Reconocemos, por ejemplo, que según Hebreos 6, 4 al 6, es un texto complejo, no podemos decir que es muy obvio, pero dice la palabra de Dios, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, apostataron, sean una vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Por supuesto que ese texto, hermanos, está hablando de los réprobos, de los no creyentes, de un no regenerado. Pero hay que notar la descripción que hace ese texto. Da temor, ¿por qué? Porque dice que ellos fueron una vez iluminados. Además, una vez gustaron del don celestial, que alguna vez fueron hechos de alguna manera partícipes del Espíritu Santo, que también gustaron la buena palabra de Dios, es más, experimentaron los poderes del siglo venidero. Eso quiere decir que hay personas que tuvieron cierta participación en los asuntos espirituales tan estrecha que al parecer o parecían regenerados. Gente que, a diferencia del común, por el Espíritu Santo recibió cierta iluminación de las verdades espirituales. Es más, por un tiempo parece que anduvieron en ellas y experimentaron asuntos que parecería decir que ellos eran regenerados. Pero ¿qué dice la Biblia? Recayeron. Esto quiere decir apostataron. En otras palabras, esta iluminación no era regeneración. Son individuos que Dios les permite estar a veces tan cerca de la luz que se benefician de ella, pero la luz no ha llegado a su alma, es decir, no son regenerados. Versículos como estos da temor, hermanos, ¿sabe? Porque
muchas personas pueden pensar que son creyentes solo porque participan de ciertas cosas del Evangelio. Y por un tiempo usted los veía y parecían conmovidos, parecían arrepentidos, gustaban de entendimiento, algún entendimiento de la palabra, pero hermanos, la realidad es que si recayeron es porque ellos no se acercaron con fe salvífica a Cristo. La prueba, que volvieron atrás y apostataron. Pero hay que notar que recibieron cierto entendimiento particular, un conocimiento por encima de los demás no regenerados, pero hermanos, no era un conocimiento o una iluminación suficiente. Era muy externa, era fuerte, pero era externa. En ese sentido, iluminado no es ser regenerado, no es ser regenerado. Así que hay un término en Hebreos 6 donde a veces se usa la palabra iluminación para señalar lo que experimenta una persona que puede llegar a cierto entendimiento y experiencias de la verdad, pero no es regenerado. Sin embargo, los dos siguientes casos son nuestro tema. Los regenerados. Podemos hablar de una iluminación inicial en la regeneración de un individuo. Es decir, cuando un individuo nace de nuevo, es regenerado, es un sinónimo de decirle que ha sido iluminado por el Evangelio. Según a los Corintios 4:6 lo dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, escuche, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí, por supuesto, se está igualando el ser iluminados con el conocimiento salvador de Dios en Cristo. En este texto, a diferencia de en este texto, ser iluminados es un sinónimo de ser regenerado, de ser nacido de nuevo. Es que Dios haya resplandecido en su corazón, que usted haya sido iluminado para conocer a Cristo salvíficamente, no conocer ciertos datos de Él, sino que el velo fue quitado de un corazón duro, de un corazón no regenerado, para que pudiera entender las cosas espirituales, pero entenderlas de forma espiritual. Solamente cuando el velo es quitado por obra del Espíritu, dando vida nueva, solo así el hombre puede ver el reino de Dios. Mire el caso de un Nicodemo. Un Nicodemo era erudito en la palabra. ¿Y sabe qué el Señor dice? Si no nace de nuevo, no puede ver el reino. Es decir, Señor, usted está tan ciego a las cosas del reino, a pesar de que es un maestro. En este caso, ¿qué ocurre? Que aunque él haya tenido cierto conocimiento, no era regenerado. Así que, ¿qué le dice el Señor? Es necesario nacer de nuevo. Así que podemos hablar de forma inicial de iluminación en la regeneración, o como sinónimo de regeneración. Pero también hay una manera, un aspecto de la iluminación que es continua en los que ya han nacido de nuevos. Es decir, no es que el día que nacimos de nuevo, fuimos iluminados, y de ahí en adelante, hermanos, no necesitamos ninguna otra obra de Dios en nosotros. Ya con el nuevo nacimiento nos vino el entendimiento de toda la Escritura. ¿Es así? No es así, hermanos. Por eso el creyente necesita de forma continua la operación del Espíritu Santo en su corazón. Cuando estaba en el mundo se podía decir de él esto: si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Pero ahora, por la regeneración, ha venido a ser iluminado en el conocimiento que le estaba velado. Ahora, partiendo de esta obra inicial de iluminación, el creyente es objeto. Es más, debe ser objeto. Es más, debe procurar ser objeto
siempre de la iluminación continua del Espíritu. Hermano, para que llegue al entendimiento y aplicación de las verdades que le fortalecen, le guían, le preservan y lo capacitan en el camino de la fe. Tenemos la necesidad de ser iluminados para llegar al entendimiento y a la aplicación de aquellas verdades que nos fortalecen como cristianos, nos guían, nos preservan y nos capacitan. Sí, hermanos, a menos que seamos iluminados por el Espíritu de Dios de forma continua, muchos recursos de la gracia van a estar lejos de nosotros, no los vamos a entender, no vamos a vivir sobre ellos. Efesios 1, 15 al 19, el apóstol Pablo ora así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, o sea que le está hablando a regenerados, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Bien, Pablo, ¿por qué motivos oras por los creyentes? 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y no se deje confundir por la palabra revelación, porque él mismo la va a explicar ahí siguiente. Sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, muchos creyentes, a menos que sean iluminados por el Espíritu, no van a saber qué es lo que son ni lo que tienen en Cristo. Por eso su esperanza se empieza a apagar poco a poco, por eso se deprimen, por eso a veces vuelven atrás temporalmente, por eso andan deprimidos en la fe, por eso no progresan, por eso no vencen las tentaciones, por eso en las pruebas se vienen completamente abajo. ¿Qué pasa con ellos? Si son hijos de Dios, ¿por qué si tienen la palabra de Dios, como todos los hijos de Dios, unos en la palabra encuentran su guía, su fortaleza, no se vienen abajo, y otros creyentes sí? Hermanos, porque unos no han procurado más y más iluminación del Espíritu en su vida, de las realidades de la palabra. Esas realidades todavía a ellos les parecen ajenas. Ellos no ven cómo pueden vivir la vida a la luz de eso. No les ha llegado esa persuasión, esa confianza, esa convicción que viene cuando se lee la palabra y se entiende de una forma especial del Espíritu. Tan real es que en verdad consuela, que en verdad da esperanza, que en verdad guía, que en verdad provee toda capacidad para vivir para la gloria de Dios. Entonces quizá la diferencia entre creyentes no es que unos tengan una Biblia más clarita y las otras más oscura. Entonces los que tienen la Biblia más oscura y más enredada, pues ¿cómo van a entender? No. El punto es que algunos creyentes, por la operación del Espíritu Santo, por la aplicación de los medios ordinarios, reciben más iluminación y entonces reciben más beneficio de la palabra de Dios, y ahí está su consuelo. Por eso el apóstol dice: yo oro para que ustedes sean alumbrados en su entendimiento, para que sepan, en otras palabras, lo que son y lo que tienen en Cristo. Segundo, miremos pues pruebas bíblicas más específicas, por así decirlo, de la obra de iluminación del Espíritu. Podemos empezar, por ejemplo, con Mateo 16, 17. Yo no acostumbro poner esto aquí, pero debido a nuestras providencias, por hoy vamos a hacerlo. Porque estoy interesado es que usted busque en su Biblia, ¿sabe? Hay una relación muy linda del creyente con su propia Biblia, y es cuando el Señor
algo recuerda y usted dice, yo sé eso dónde está en mi Biblia, está allá arriba en la esquina derecha, ¿no es así? Muy bien, por eso no estoy de acuerdo con el que toma notas y no busca su Biblia, porque ustedes no vinieron a tomar notas de mí. Imagínense, de mí. Ustedes vinieron a leer su Biblia aquí, a leer su escritura, a leer la palabra de Dios, porque si algo Dios quiere, Señor, ayúdanos, que usted recuerde, no sean mis palabras ni mi bosquejo, sea la palabra que usted leyó, la Biblia que usted leyó, el Espíritu Santo use eso y que le salte a los ojos de su entendimiento. Mateo 16:17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Estamos hablando de un discípulo, de un nacido de nuevo, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe? Cuando el Señor hizo una pregunta a sus discípulos, empezaron a titubear, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Esto, no estamos seguros. Y Pedro respondió acertadamente. Pero hermanos, el Señor volteó a ver a Pedro y reconoce que Pedro no razona así. Pedro no es así de inteligente en las cosas del Espíritu. Eso que dijo Pedro, dijo, está muy perfecto para alguien como él. Nos hubiera pasado a todos nosotros, hermano. Es decir, nosotros no razonamos así. Y el Señor dice, Pedro, tú has entendido por una causa. Porque eso que dijiste, Dios Padre te lo hizo saber. Tú no razonas así. A diferencia de los demás, tú reconociste que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y si así razonaste fue porque recibiste dicho entendimiento por parte del Padre. El Señor Jesucristo le afirma a Pedro que Dios le dio ese entendimiento, pero además esa persuasión interna, que eso era así. Pedro no dijo esto porque lo escuchó, lo dijo así porque era su convicción, una convicción implantada por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Eso es ser iluminado, y uno de los rasgos de la iluminación es la persuasión en el alma. Usted puede saber que está siendo iluminado cuando la verdad que lee le persuade, le convence, inclina. Así que él no dijo, sí, nosotros creemos que tú eres el Cristo, está bien, no importa. No, fue una confesión de su fe real. Hechos 16:14 afirma, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Este pasaje es un pasaje clásico sobre misiones, la predicación del Evangelio, el llamamiento eficaz, por supuesto. Pero con respecto a nuestro tema, podemos asumir que Lidia no era ignorante de la palabra de Dios, no era indocta. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ella adoraba a Dios. Ella adoraba a Dios. Seguramente, como vimos en las clases, en todas las clases que hemos visto, esta mujer era una de esas creyentes del antiguo pacto. Creyentes verdaderos, prosélitos, judíos, pero de verdad creían en Dios. Y estaban esperando la venida del Mesías también. Recordemos que en el tiempo de transición apostólica encontramos individuos creyentes bajo el antiguo pacto y posiblemente este sea un caso. Pero sea lo que sea, Lidia no era convertida de forma evangélica. Y el texto claramente dice que, ¿qué pasó? Que el Señor abrió el corazón al mensaje que Pablo estaba dando. Pablo estaba predicando el Evangelio. No dice Lidia, de acuerdo a su esfuerzo mental, a su inteligencia, a su investigación, llegó a entender lo que Pablo decía. Dios vino sobre su corazón y se lo abrió. Y en un momento de la predicación, Lidia empezó a ver el sentido de todo lo que decía Pablo y a entender y a decir,
No lo había entendido así. No, es más, nunca había entendido la palabra de Dios así. Ella fue persuadida por el Señor. Y sabe, esta mujer creyó en el Evangelio y fue bautizada según como nos lo indica la Biblia. Mateo 13, 10 al 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Está en un auditorio mixto de gente creyente en Cristo, gente no creyente, y él estaba hablando parábolas, y los discípulos le dicen: Señor, ¿pero por qué les hablas en parábolas? Y él les dijo: les voy a decir por qué le hablo parábolas a ustedes. A ustedes les es dado, escuche la palabra, os es dado. ¿Ya ve? La palabra os es dado, ¿qué es eso? Un don, algo que Dios da. No dijeron, porque ustedes por su inteligencia conocen los misterios. No, a ustedes les ha sido dado saber. Las parábolas abrían el entendimiento a los discípulos, y la misma parábola cerraba el entendimiento de los no regenerados. La palabra de Dios hace eso, hermanos. El Espíritu de Dios con la misma predicación ablanda a unos y endurece a otros. Pero note, a los que los ablanda, ¿por qué? ¿Son más inteligentes? ¿Son más capaces? No, a vosotros os es dado. Dios os da a vosotros ese privilegio de escuchar mis palabras y entender los principios del reino. Y a los otros, escuchando lo mismo, se confunden aún más. Es un don que viene de afuera del individuo. Los unos son dejados a la luz de su propio razonamiento, pero a los discípulos les es concedido el entendimiento de las cosas que son del Espíritu, que solamente los espirituales pueden entender. Lucas 24, 29 al 32. Bueno, aquí tengo desde el 30, parece. Bueno. Y aconteció que estando ellos, sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, les partió y les dijo, y les dio. Veamos desde el 29 al 32. Lucas 24, 29 al 32. Mas ellos, les recuerdo que estamos hablando en el contexto que el Señor resucitó, pero nadie creía, y Él se aparece a dos de sus discípulos. 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y mire, solo hasta que sus ojos, obviamente no sus ojos físicos, ¿no? El alma, solo hasta ese momento pensaron esto. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, estos hombres estaban ardiendo en su corazón y nos explicaban: hay algo extraño aconteciendo en nuestro corazón, pero cuando el Señor abrió sus ojos pudieron decir: ahora todo empieza a tener sentido. Él habló con nosotros, nos enseñó las Escrituras, Él ha resucitado, ahora lo entendemos. Este reconocimiento fue después, primero de que el Señor les habló las Escrituras, y también después que el velo les fue quitado. Lucas 24, 44 y 45 dice: y les dijo, ya cuando se reunió con los demás discípulos: estas cosas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Sí ve? O sea, yo ya les había dicho este tema, yo ya había hablado con ustedes esto.
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, solo entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Por 3 años ha instruido a estos hombres y entrenado a estos hombres, y muchas cosas les fueron encubiertas hasta los últimos días del ministerio de Cristo. Solo hasta cuando el Señor les abrió el entendimiento, las entendieron. Solamente ahí. Solamente ahí. Estamos hablando de un creyente que puede permanecer años con el Señor y no entiende, no entiende. No hay persuasión, no hay convicción, no hay entendimiento. Ve lo que solo por Cristo es quitado. Este texto de nuevo nos presenta la obra soberana de Dios en abrir el entendimiento para comprender la Escritura. Si hay un texto claro de la iluminación, este es. Él abrió su entendimiento para que la verdad pudiera entrar y persuadir su conciencia. Los discípulos son un vivo reflejo de lo que somos nosotros fuera de la iluminación del Espíritu. Usted puede entender intelectualmente el mensaje de la Biblia, a menos que tenga un problema en sus neuronas. ¿Me hago entender? Hay gente que tiene eso. Pero en general todos pueden entender el mensaje intelectualmente, pero solamente cuando el Espíritu de Dios ilumina el alma, hay una comprensión real, espiritual, profunda, correcta, persuasiva de las Escrituras. Y el Salmo 119, 17 y 18 es una oración de el salmista. Parece que él entendía, que él conocía la doctrina de la iluminación por el Espíritu. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Un momento antes de seguir. Él está pidiendo, Señor, alárgame la vida, ¿para qué? ¿Para qué? Para guardar su palabra. De ahí, hermano, ¿por qué Dios le responde a unos más que a otros? Porque es que unos piden bien. Ay, dame vida, Señor, que yo vea crecer mis hijos. No está mal pedir eso. Pero está mucho mejor pedir lo otro. ¿Y sabe qué dijo David en una oración? El rey pidió vida a Dios y vida le dio el Señor. Sí, hermanos, David oraba que se le fuera concedido, Señor, dame más vida, dame más vida. Y ya usted sabe para qué pedía la vida y por qué se le fue concedida. Es un asunto individual, pero bien, no es el tema. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Señor, que mi vida sea un guardar tu palabra. Presérvame la vida para que pueda obedecer más. Pero note, abre mis ojos y podemos decir, y entonces miraré las maravillas de tu ley. El salmista entendía que a menos que el Señor obrara en su alma, dándole esa capacidad de obedecer y entender, no podría ni obedecer, ni siquiera mirar las glorias de la palabra de Dios. Podemos de hecho leer la palabra, repasar, indagar. Sin embargo, debe venir de Dios esa fuerte persuasión, ese entendimiento claro, esa convicción, ese tipo de entendimiento que mueve de forma determinada la voluntad. Ese es el tipo de iluminación que da el Espíritu y que necesitamos. ¿No cree? Señor, dame un entendimiento mayor. Persuade mi conciencia
Mueve mi voluntad. Tráeme convicción. Ya no quiero escuchar la palabra de forma superficial. Ya estoy harto de escucharla y que mi corazón se resista y resulte ganando mi corazón. Dame tal entendimiento que derribe, Señor, aquellas cosas que no permiten que yo sea un discípulo del Señor. Persuade mi conciencia. No solo quiero decir lo correcto, quiero pensar lo correcto, quiero estar convencido, no solo quiero creencias, quiero convicciones en mi corazón. Mueve el velo que aún me lleva a mirar en tu palabra cosas hartas, cosas infelices, cosas improcedentes. Mueve mi corazón para que yo pueda ver la gloria de tu palabra. Dios ilumina a sus hijos. ¿No pediría eso? ¿No pediría eso usted? ¿No se estiraría para procurarla? Ilumíname, Señor. Es una de las más grandes peticiones que pueda hacer un creyente. Ilumina la iglesia, Señor. Es una de las cosas que más deberíamos pedirnos los unos para con los otros. ¿Por qué yo no ando de acuerdo a la palabra? ¿Y por qué usted no anda? Porque todavía no hay persuasión y convicción. Sabemos lo que Dios manda, pero todavía no somos persuadidos hasta obedecer. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Oremos.